Libro de Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo. Leímos la otra semana acerca de un pasaje que habla acerca de, sobre todo, ante todo, tener ferviente amor, porque el ferviente amor cubrirá multitud de pecados. Y quiero hoy compartirles también, voy a hablarles sobre un tema de el amor profundo de Jesús, ¿verdad? Quiero que nosotros podamos ir aprendiendo. Necesitamos un avivamiento de amor, ¿verdad? Todos los días vemos tanta violencia, tanta muerte, tanta guerra, que nosotros llegamos a una conclusión. El único factor que puede afectar el mundo entero es el amor, ¿verdad? Y el amor comienza en nuestros hogares. No comienza en la iglesia, comienza en los hogares, ¿verdad? Y si venimos a una iglesia, pues aquí lo venimos a aprender para ponerlo en práctica primero en nuestros hogares, después en nuestros trabajos, después con la gente que nos rodea, ¿verdad? Y con toda la gente que esté cerca de nosotros, si podemos leudar aquello que está penetrando en los corazones, que es la maldad. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Este mensaje es dirigido a la iglesia que está en Éfeso y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo, diga conmigo, pero tengo. Esa palabra que siempre encuentres en la Biblia, esa palabra de pero, es una palabra, nunca va a ser buena cuando Dios la expresa, porque es una palabra que tiene un significado de algo que te va a decir que estás haciendo incorrecto, ¿verdad? Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, ante tu preciosa presencia. Hemos adorado increíblemente, Señor. Hay una presencia tuya aquí en la casa sobrenatural, Padre. De tal manera, Señor, que yo creo que las personas que vienen con aflicciones, que vienen con situaciones adversas, que aún inclusive vienen con dolores, van a ser sanadas mientras estamos dando tu palabra. Padre, toma el control de cada necesidad, Señor, y fluye haciendo milagros, prodigios, Señor, sanidades, mientras, Señor, alabamos y exaltamos y damos a conocer tu nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Cuando leemos esta escritura, quiero decirle un poquito del contexto de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia, ¿verdad?, como muchas iglesias como la nuestra, donde empezó con un avivamiento, empezó con una visitación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo conversiones, trajo sanidades, trajo el poder de la enfermedad, fue sometido debajo de los pies de Jesús. El poder de la hechicería fue sometido debajo de los pies de Jesús. Y también la idolatría fue sometida a los pies de Jesús. De tal manera que esta iglesia creció en un avivamiento, creció en una multiplicación, en una fructificación, a tal grado que no había un auditorio que pudiera sostener el crecimiento de esta iglesia. Y esta iglesia se cree que tenía de entre 40,000 y 50,000 miembros, ¿verdad?, que se reunían en las casas y que habían invadido prácticamente toda Asia, un continente completo, por la visitación del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves esta iglesia, que más adelante fue pastoreada por un joven que se llamaba Timoteo, discípulo de Pablo, se cree que este joven había empezado a decaer en su llamado. De hecho, el apóstol Pablo en las cartas de Timoteo le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él, que haga la obra del evangelismo. Y verdad, y encontramos
¿verdad? Más adelante, ya en Apocalipsis 2, donde Juan está en Patmos y donde Dios lo lleva a esa isla, ¿verdad? Para revelarle las cosas que iban a ocurrir o que estaban sucediendo. Y entonces encuentra 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia. Y entre ellas la primera es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había mantenido un comportamiento correcto, ¿verdad? Dice que en el verso 2 que Dios le decía: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y dice y no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo creo que muchos de nosotros tenemos estas características de esta iglesia. Tenemos esas características, somos una iglesia pujante, somos una iglesia de arduo trabajo, hacemos varios eventos, más de 10 eventos en el año, donde requerimos de muchos de ustedes como servidores, ¿verdad? Y mucha gente que sirve a su casa. Me decía Charlie, ¿verdad? Que tenemos alrededor de 300 y tantos servidores en la iglesia sirviendo. Pero mi pregunta es, ¿verdad? ¿Cuánto amor tienes tú para el Señor trabajando en la obra de Dios? Por eso decía el verso que hace rato nos leía Cuauhtémoc, dice que cuando hagas algo, hazlo de corazón, como para el Señor, ¿verdad? Y yo creo que esta iglesia, cada vez que servía, habían perdido ese amor, ¿verdad? De servir al Señor. Hay veces que este amor lo manifestamos desde que nosotros nos vamos a levantar. Desde el momento que tú sabes que tienes que levantarte y tal vez no fue una buena noche, tal vez no fue un día bueno, correcto, un día anterior, y sabes que tienes que ir a la iglesia porque te toca servir. Aquella iglesia había perdido el fuego del Espíritu Santo. Esta iglesia había perdido la pasión por servir a Dios, ¿verdad? En la otra semana hablamos que Dios nos pedía o nos pide que nosotros tengamos ferviente amor entre nosotros. Ellos habían perdido también el amor entre ellos. De hecho, la NTV, quiero que la veas, en el versículo 4 dice, en la versión NTV dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Wow. Cuando tú ves estas palabras te das cuenta de lo interesado que está el Señor, ¿verdad? En que nosotros nos amemos, ¿verdad? Quizá tú eres alguien que viene a la iglesia los días domingos y solamente estás aquí un rato y tienes que salir y tienes que irte a tu casa, tienes que regresar y no eres alguien que conviva con la iglesia. Pero yo te animo a que no adoptes esa cultura, esa manera de vivir, sino que te involucres, que tomes los discipulados, que te inscribas a un grupo de discipulado para que desde allí puedas tener contacto con hermanos, porque ahí te van a tocar, ¿verdad? Algunos hermanos que tienes, ¿verdad? Que vas a conocer y que ahí vas a tener que demostrar tu amor, porque algunos de ellos, desafortunadamente, ¿verdad? Todavía no han nacido de nuevo, ¿verdad? Y muchas veces van a causarnos situaciones adversas, pero es allí donde nosotros nos moldeamos y donde nosotros nos entrenamos para amar a toda la gente, ¿verdad? Cuando entre nosotros convivimos. Y yo a veces veo que la gente viene y se queja de su hermano y yo le digo: hermana, no se queje, ame a su hermano así. Ámelo, sopórtelo y déjelo, ¿verdad? No le guarde rencor, no permita que crezca una rencilla entre ustedes, porque ¿cómo se va a poner a adorar usted en medio de nuestra reunión y o sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacerlo? Tuvimos una reunión el día de ayer y antier con nuestros pastores, el hermano Roberto Evans y Patty Evans. Y ellos, ¿verdad? A la hora de que había los recesos o a la hora que teníamos que ir a cenar, nos decían, una de las cosas por las cuales nosotros nos reunimos y que yo los llamo para que se reúnan con nosotros, de los pastores de la red de él, dice: es que ustedes vengan y escuchen la palabra, pero lo siguiente es que ustedes se conozcan. Pero hay veces que se sientan solamente con los que ustedes conocen, con los que lo llevan bien. Y yo alrededor de ahí, de todos los pastores que estamos bajo la cobertura del pastor Roberto, hay muchos, ¿verdad?, que amamos,
¿verdad? Y que yo tengo muchos años de relación con ellos, me encanta platicar, me encanta sentarme con ellos, pero el pastor dijo, siéntate con alguien que no has hablado. Y yo entre ellos busqué, ¿verdad?, a un pastor que en algún tiempo tal vez tuvimos una, ¿verdad?, como algo que no nos llevábamos bien. Y yo creo que eso a veces suelta de otros pastores, ¿verdad? Y diciendo, hey, este dijo esto, esto dijo aquel. Y yo me acuerdo que un día en una reunión yo me acerqué a él y le dije, oye, dice Julano, le digo, ¿sabes qué? Que hay veces que yo he podido sentir que no nos llevamos bien, pero yo quiero que tú sepas que tú no eres mi enemigo. Tú eres mi hermano, estamos bajo la cobertura del mismo Padre, así que eres mi hermano, eres mi amigo, y a partir de ese momento quiero que se rompan las barreras. Y él me dijo, dice, ¿sabes qué? Te agradezco esto que me has dicho. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, empezamos a tener buena relación. ¿Y a quién cree que fui a buscar? Me senté con él para ir aumentando y acrecentando mi relación y mi amistad con él. Hay veces que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? A veces no mostramos el amor entre nosotros, a veces nos olvidamos y a veces perdemos de vista el amor y solamente pensamos que agradamos a Dios, ¿verdad? Trabajando en un grupo de servidores, viniendo a la iglesia, adorando al Señor y todas esas cosas que son buenas, pero el Señor viene buscando de ti que lo ames profundamente a Él y que ames profundamente a tu hermano. Hola, ¿está aquí? Que ames profundamente a tu hermano. A veces ni en nosotros como familia nos amamos profundamente. Y yo creo que las cosas tienen que cambiar, hermano, porque si Dios está en medio de nosotros, tiene que manifestarse ese amor entre nosotros. Quiero que vayas conmigo a un verso de Lucas. Ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, en el capítulo 10, versículo 25. Estaba un intérprete de la ley y ese intérprete se levantó y dijo para probarle, maestro, verso 25, 10:25 de Lucas. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No, note usted la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y ¿qué dice? Y vivirás. Quiere decir que Jesús, ¿verdad? Ese hombre más bien le revela a Jesús su corazón y prácticamente él le trata de decir que él ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como a sí mismo. Y cuando él lo pronunció, ¿verdad? Jesús le dijo, bien has contestado, haz esto y vivirás. Hay dos cosas que Dios pide de nosotros, que Jesús le dijo también en otro tiempo a los fariseos cuando le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento. Y Jesús habló acerca de amar a Dios por sobre todas las cosas. Mi pregunta, iglesia, ¿amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos meditado si verdaderamente amo a Dios por sobre todas las cosas? Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando te levantas, ¿en quién piensas? Si tú piensas en el Señor y tienes antes de levantarte a tu trabajo, doblas tus rodillas y empiezas a hacer una oración dándole gracias por la vida, por la familia, por tu trabajo, por lo que Él va a hacer en ese día, por los problemas que vas a enfrentar, que Él esté contigo, entonces tú tienes un buen principio. Hay una prioridad en amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú vienes, cuando tú te dan tu salario, ¿verdad? Y nosotros ocupamos que amar a Dios con toda mi fuerza. Es que yo en mi trabajo, ¿verdad? Hice cosas, ¿verdad? Que ocupé fuerzas y por eso me dieron una remuneración que es mi salario, y cuando yo lo recibo tomo el diezmo, lo aparto y lo guardo porque esto es para el Señor, esto es lo primero para Él. Entonces si lo haces, tú amas a Dios con tu fuerza.
Amas a Dios con tu mente, amas a Dios con todo tu ser, ¿verdad? Y entonces la siguiente pregunta, ¿verdad? Que el hombre le hizo a Jesús, el intérprete le dijo, ¿y quién es mi prójimo? En el verso 29 le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces respondiendo Jesús siempre con una historia o con una parábola, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. Diga conmigo: en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándola medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré y cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dijo? Ve tú y haz lo mismo. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con el sacerdote? Hola, yo soy el primero. Porque sinceramente hay ocasiones donde muchas veces yo he pasado cerca de gente que tiene necesidad y he pasado de largo. He pasado de largo. A veces nos identificamos también con el servidor. El levita era alguien que servía en el templo. Y a veces somos también como el levita, ¿verdad? Yo me acuerdo una ocasión donde Dios me habló acerca, yo sé que muchos se van a identificar con esto. Pero yo estaba predicando un mensaje de amar a Dios y de amar a tu prójimo, como este mensaje. Y cuando estábamos aquí, teníamos este lugar en ruinas, estábamos demoliéndolo, eran unos baños públicos y estaba este lugar precisamente así. Yo estaba aquí en este lugar predicando, pero estaba en las ruinas, teníamos lonas aquí y teníamos algo de gente. Y en ese momento que yo estoy hablando y estoy diciendo acerca de la carencia de amor, ¿verdad?, que muchas veces nosotros tenemos hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros vecinos, porque la Biblia dice: ¿quién es mi prójimo?, que le preguntó. Y yo te hago una pregunta: ¿quién es tu prójimo? La Biblia describe en el original que la palabra prójimo es el más cercano que tú tienes. El más cercano es tu esposa, el más cercano es tu esposo, el más cercano es tu hijo, pero también la Biblia dice que prójimo es tu vecino. Entonces el más cercano también puede ser en un momento dado mi vecino. Pero también dice que alguien que está asociado contigo en el trabajo puede ser un compañero de trabajo. Pero también puede ser tu paisano, alguien, ¿verdad?, que está de tu país. Ese es tu prójimo. Esa es la persona a quien tú en tal momento, en cualquier necesidad, no la puedes perder de vista, porque esa persona puede tener una necesidad. Pero el ejemplo que Dios me dio a mí, porque yo estaba predicando y estaba yo ministrando, y cuando yo estaba ministrando, Dios habló a mi corazón ese día y me dijo: José, el primero que tienes que manifestar el amor eres tú, y no lo tienes. Y yo me quedé ahí, ¿verdad?, como quieto mientras estaba yo ministrando, mientras estaba yo hablando, me quedé quieto y empecé a meditar en mi corazón, en mi vida, en por qué Dios me estaba diciendo eso. Entonces cuando Él me mostró y me dijo: quiero que veas a tu padre, quiero que veas a tu madre, tú no les has mostrado un amor digno de un hijo. Entonces yo me fui confrontado y yo empecé a meditar, y yo tenía meses quizá que yo no visitaba a mi padre y vivíamos en la misma calle. Entonces yo hago una pregunta a usted: ¿quién es tu prójimo? A veces es tu padre y tu madre. ¿Cuánto tiempo llevas, verdad, que no la vas a ver? Especialmente a ella, especialmente a tu padre, a tu madre, especialmente para mostrar y pasar un tiempo de calidad donde profundamente tú le expresas tu amor.
Cuando yo oí eso de parte de Dios, mi papá estaba por ahí, por la escalerita ahí abajo de la cabina de Beto. Entonces me bajé del altar y fui a buscarlo y ya iba quebrantado. Me postré a sus pies y lo abracé y le dije: Padre, perdóneme, porque yo no lo he amado. No le he mostrado mi amor hacia usted como usted es digno. Y entonces, o como la Biblia me enseña. Y entonces él me dijo algo con mi madre y me dijeron: hijo, tú eres el mejor hijo que nosotros tenemos. Tú eres el mejor. Le digo: no, Dios me acaba de hablar que no soy un buen hijo. No he hablado, no los he ido a ver, no los he visitado, no los he visto. Porque hay veces que nosotros como hijos, ¿verdad? Vemos los errores de nuestros padres. Vemos las cosas que ellos hacen, no nos agrada. Pero la Biblia nunca nos habla que tú juzgues a tus padres, sino que tú los honres a tus padres. Entonces en ese momento quebrantado, lloré y le dije al Señor: yo voy a cambiar mi corazón. Y a partir de ese día yo me acuerdo que empecé a ir a la casa de mi padre. Y llegaba yo en el día y pasaba un buen tiempo, comía con ellos, ¿verdad? Cenaba con ellos y empecé a ir 2, 3 días. Como el cuarto día yo venía de trabajar y de repente oigo a mi esposa por teléfono que me llama y me dice: José, vente rápido porque tu papá le acaba de dar un infarto y acaba de morir. Y en ese momento yo me quebró el Espíritu Santo porque yo dije: Señor, ¿cuántas veces nosotros vivimos cerca de un padre, de una madre, y nunca valoramos? Y yo he visto muchas veces los funerales cómo se llenan de gente quebrantada alrededor de un féretro, tratando de poder calmar, ¿verdad?, su falta de amor, ¿verdad?, abrazando un féretro. Y yo creo que hay muchas veces acusación allí. Muchas veces hay acusación donde nosotros como hijos no hemos amado a nuestros padres, o tal vez hijos, ¿verdad?, no has amado a tu hermano. No has amado a tu compañero de trabajo y no sabes que a él le queda poco tiempo de vida. No has amado a tu vecino y cuando nos damos cuenta hay un funeral y tú dices ahí en la calle y tú dices: pero apenas lo vi, ¿por qué no le hablé? ¿Verdad? Y somos como ese sacerdote o como ese levita, ¿verdad? Que pasamos de largo. No nos interesa los problemas que la demás gente pueda tener. No nos interesa realmente el poder pararnos, verlos, preguntarles: ¿cómo está, vecino? ¿Cómo está tu vida, compañero de trabajo? ¿Cómo estás, padre? Ir a visitar. Yo venía con Poncho, veníamos de allá del seminario con nuestros pastores y pasamos por una avenida que se llama la Avenida Central, ahí por Ecatepec, ahí por el Mexiquense. Y me acordé de uno de mis tíos. Es el único tío que yo ya tengo del lado de mi madre. Y me acuerdo que le dije a Poncho, empecé a recordar que varias veces ese tío me ha visitado a mí. Y ha venido, él no conoce de Dios, él es católico, y él me ha venido a visitar y me ha dicho: sobrino, vengo a verte porque tú nunca me vas a ver. Y mi pretexto es que yo estoy ocupado en las cosas de Dios. Es que yo estoy ocupado en otras cosas, ¿verdad? No tengo tiempo de irte a ver, necesito ocupar prácticamente mediodía y no tengo el espacio para poder ir. Pero Dios, cuando yo pasé por esa calle, Dios me habló y me dijo: tienes que venir a verlo. Tienes que ir a verlo. A veces no queremos, ¿verdad?, hacer lo que este buen samaritano hizo, porque ese samaritano solamente tomó, ¿verdad?, a ese hombre que había caído en mano de ladrones, sino que ese samaritano lo subió a su cabalgadura, hizo un esfuerzo por ayudarlo, ¿verdad?, por apoyarlo así en su necesidad. Lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo estuvo con él, lo curó sus heridas, lo vendó, pero también invirtió dinero en él. Porque le dijo al mesonero: ten, toma esto, dice, y yo regreso en 2 días más, y si algo te debo de más, ¿verdad?, yo te lo pagaré, pero cuídamelo. Hay veces que nosotros no queremos invertir en gasolina para ir hasta predicarle a una persona a Cristo. Hay veces que nosotros hemos perdido el amor
de poder visitar a la gente que está al otro extremo, ¿verdad? Y hablo con los líderes de las lámparas, que a veces, o los líderes de servidores, cuando dicen, es que esta familia ya no vino, ya no quiere servir o no sé cuántas cosas, pero mi pregunta es, ¿los fuiste a ver? ¿Los fuiste a ver? ¿Viste cuál es su necesidad? ¿O solamente nos quejamos porque algo no está haciendo bien? Y muchas veces nosotros hemos pensado que el único que merece la ayuda es aquel, ¿verdad?, que se porta bien. A veces tenemos que ayudar al que se porta mal, al que no es digno. Porque Jesús, todos los que estamos aquí, Jesús ha tendido su brazo, nos ha tomado y nos ha sacado de donde nosotros estamos. Hay veces que yo he estado y hay veces que no conocemos el amor profundo de Jesús. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí porque Jesús nos extendió la mano como el buen samaritano? Y todos nosotros somos como aquel hombre que descendió de Jericó a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó más bien, y dice que cayó en manos de ladrones. Yo he caído en manos de ladrones. Yo he perdido muchas veces la salud. He perdido algunas veces la fe. He perdido a veces la confianza. He perdido muchas veces, ¿verdad?, la paciencia y la esperanza. Muchas veces he tenido que enfrentar enfermedades con diagnósticos totalmente, ¿verdad?, que son imposibles de cambiar. He tratado, ¿verdad? Los médicos me dicen, usted tiene que tener esta disciplina, usted tiene que tener esta comida, usted tiene que tener estos medicamentos, y aún con los medicamentos y aún con la dieta, con todas las cosas, no funcionan, no pasa nada. Estás atrapado, estás metido en una crisis de enfermedad, en una situación adversa. Y muchas veces, ¿verdad?, nuestro pastor nos comentaba en estos días acerca de la enfermedad que tuvo su esposa. Se llama PDT, y esa enfermedad que tuvo la hermana Patty dice que le da a 2 personas entre 1 millón. Y dice, y el pastor decía, ¿y por qué a nosotros? ¿Por qué solamente a nosotros? Entre 1 millón de personas, ¿por qué nosotros? Si nosotros tenemos un Dios grande. Y en medio de esa enfermedad, los médicos le dijeron, esta enfermedad va a matar a tu esposa, va a morir el día de hoy o va a morir el día de mañana, pero la muerte se acerca. Y entonces el pastor nos compartía acerca de cómo él iba a la presencia de Dios y le pedía que algo sucediera, ¿verdad? Y cuando iba al otro día, los diagnósticos eran incorrectos. Decía, tu esposa va a morir el día de hoy. No hay cura para esta enfermedad. Ese virus o esa enfermedad es letal. Nadie sobrevive. Ella va a morir. Y entonces él iba a la presencia de Dios, pero llega un momento donde nos contó de cómo él había perdido la esperanza. Ya no había esperanza, y él expuso a Dios acerca de que no había esperanza. Yo creo que hay veces que nosotros perdemos así la esperanza. Yo he perdido la esperanza muchas veces en momentos de enfermedad. He perdido la esperanza, ¿verdad?, cuando la enfermedad me agobia, cuando los diagnósticos son contrarios, cuando los síntomas son contrarios, me siento tan mal, no hay nada que me ayude, y en ese momento doblo mis rodillas y voy al Señor. Y hay ocasiones donde he perdido la esperanza. Y yo sé que quizá tú estás aquí y quizá tú has estado en una situación adversa donde las finanzas han golpeado tu vida, donde la tribulación que tú tienes son las finanzas, donde la tribulación que tú tienes son el divorcio, los problemas en el hogar, ¿verdad? Donde la tribulación que tú tienes es un problema grave de enfermedad, de finanzas, de una situación de contienda con tus hijos, de una situación en tu matrimonio donde se pierde la esperanza. Y yo me pongo a pensar, la gente que está cerca de nosotros no puede ayudar. Hay sacerdotes y levitas que van a pasar de largo, te van a ver, no les puedes ni contar las cosas, porque hay personas que son tan duras, ¿verdad?, que cuando tú le cuentas algo,
esa persona no tiene el corazón, no tiene el sentimiento, ¿verdad?, que debería de tener para poderte ayudar. Hay gente que yo me he dado cuenta que están en una depresión profunda y lo único que necesitan es platicar su necesidad. Y eso les vacía y eso les ayuda. Cuando mi esposa y yo pasamos por los tiempos de depresión, yo me acuerdo que mi esposa me decía: siéntate aquí, José, y léeme la Biblia. No te vayas a trabajar. Le digo: es que tengo que trabajar. Es que tengo que trabajar. Y decía: no, José, siéntate aquí, léeme la escritura. Es que no sabes cómo me siento. Entonces yo no había pasado. Pero ella me pedía a gritos que yo pudiera estar ahí, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. Cuando yo pasé por esa situación donde la depresión me tocó profundamente, 2 años. Y 2 años, y a los principios de los meses yo dilaté como 3 meses sin dormir. Mi cuerpo había enflaquecido al grado de que había perdido unos 14, 15 kilos. Mis ojos estaban sumidos, tenía ojeras por todas partes, estaba tétrico mi cuerpo. Me acuerdo yo que me despertaba y mi esposa siempre me hacía una pregunta: José, ¿cómo te sientes? Y yo le decía: siento un vacío aquí en mi cuerpo que me da ganas de llorar. No puedo parar de llorar, Leti, no puedo parar de llorar. Me siento una tristeza que me está matando. Y ella, ¿sabes qué me decía? Dice: pero mañana ya no va a estar. Mañana Dios te va a sanar. Y al otro día, esa era su palabra: ¿cómo te sientes? Me siento igual. Me decía: pero mañana no va a estar. Y él se levantaba todos los días que me hacía esa pregunta y se venía a orar aquí en templo con 2 viejitas, ella postrada y orando por mi salud. Hasta que un día desperté, ¿verdad?, y le digo: ya no está. Dios me ha sanado. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero está esa situación. Quizá tú estás pasando por esa situación. Pero yo te digo una cosa que dice, quiero que vayas conmigo al Salmo 40. Ve conmigo al Salmo 40. ¿Hay alguien aquí así? ¿Hay alguien que está en una situación adversa? ¿Hay alguien que no es el sacerdote, que no es el levita? O quizás sí hay levitas y sacerdotes de esta parábola, pero quizá estamos como ese ladrón, ¿verdad? Perdón, como ese hombre que había caído en manos de ladrones. Quizá no estás en la condición del sacerdote, o quizá no estás en la condición del levita, que nadie, no tienes un corazón para poder bendecir, apoyar a gente que está mal, profundamente mal, porque hemos perdido el amor, porque hemos perdido el amor profundamente. Y ya solamente nos quedan títulos, nos quedan nombres, somos cristianos, vamos a una iglesia cristiana, pero no hemos desarrollado, hemos perdido el primer amor, hemos perdido el amor por Dios y hemos perdido el amor por los que están cerca de nosotros. Pero fíjate lo que dice el Salmo 40. Ahora vamos a trasladarnos al corazón del que está en una situación adversa. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este salmo lo escribe David, y yo creo que muchos pasaban al lado de David y lo veían en esa condición, ¿verdad? Él era el rey de Israel, él era el hombre ungido, pero él estaba metido en una profunda tristeza, en un profundo dolor, o quizá en una profunda enfermedad. Y dice que los demás pasaban y nadie le estiraba la ayuda, nadie podía ayudarlo. Hay veces que los médicos no pueden ayudarnos, hay veces que los amigos no pueden ayudarnos, hay veces que la familia no puede ayudarte, y solamente tienes que esperar en Dios. Porque muchas veces nosotros perdemos la paciencia, perdemos la esperanza más bien, y nosotros no estamos en la condición de seguir esperando. Queremos que Dios resuelva nuestras situaciones, ¿verdad?, adversas inmediatamente.
Pero hay veces que nosotros, Dios utiliza un proceso en nuestra vida para poder cambiar nuestro corazón. Y yo pude ver que después de la depresión que yo pasé, nunca volví a ser el mismo. Yo tenía orgullo, yo tenía soberbia, yo tenía altivez, y Dios estaba tratando en mi corazón en esa depresión profunda, donde solamente Él podía ayudarme, donde yo vivía prácticamente humillado. ¿Qué puedes hacer cuando no puedes dormir tres meses? Donde tu vida se siente morir, donde hay una tristeza profunda. ¿A quién vas a ir? ¿A un psicólogo? ¿A quién vas a ir? ¿A un pastor? ¿A alguien? Muchas veces no había nadie absolutamente a nuestro alrededor que nos pudiera entender o que me pudiera entender lo que yo estaba pasando. David dijo: pacientemente esperé a Jehová, y dice, y se inclinó a mí. Yo tengo que saber que hay alguien que murió en la cruz del Calvario. Hay alguien que pagó el precio por mi pecado. Hay alguien que pagó el precio por mi enfermedad. Hay alguien que pagó el precio por mi miseria, por mi pobreza. Hay alguien que pagó el precio, y Dios estuvo dispuesto a poder morir por mí. Mas dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se manifiesta el amor de Dios, en que siendo yo un pecador, en que siendo alguien detestable, Cristo accedió a ir a la muerte por mí y derramar su sangre preciosa y llevar el precio de mi enfermedad y pagar el precio de mis dolores y pagar el precio de mi miseria. Cuando a Cristo Jesús le pusieron la corona de espinas, no se la pusieron solamente porque estaban declarando que Jesús fuera rey, sino que Jesús tenía que cumplir las profecías del Mesías. Dice la escritura que cuando el primer hombre pecó, dice que el maldijo Dios la tierra. Esta tierra producirá espinos y cardos. Quiere decir que esta tierra, ¿verdad?, produce espinos y cardos. Cuando Jesús le pusieron la corona de espinas, se la clavaron en su cráneo. Había un mensaje de Jesús hablando a nosotros. Yo estoy llevando la maldición de la tierra. Yo estoy llevando la maldición de la pobreza. Yo estoy llevando la maldición de las finanzas. Y por eso es que la escritura dice que Cristo Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y cuando tú empiezas a conocer el amor profundo de Jesús, que Él vio a través de su eternidad, de sus ojos de eternidad, Él vio que un hombre que se llamaba José Luis iba a pasar por un valle de sombra y de muerte por 2 años, ¿verdad?, donde yo iba a morir seguramente. Él dijo: yo voy a morir por él, voy a pagar el precio por sus pecados, pero yo lo voy a sacar de allí, porque Él me va a esperar pacientemente a que yo lo saque. 2 años no era fácil, pero Dios me ayudó a esperar pacientemente y oyó mi clamor. Cuando nosotros tenemos una actitud de humillación delante de la cruz, cuando nosotros tenemos ese vacío, ese problema, y tú vas y te humillas y le dices al único que puede sacarte de allí, a Jesús: sácame de ahí, sácame de esto que estoy viviendo, sácame de este problema en mi matrimonio, sácame de este problema de pecado, sácame de este problema de enfermedad, sácame de este problema de finanzas. Dice la Biblia que el Señor se humilla, y dice en el verso 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Uno se desespera. 2 años en depresión no era sencillo. Yo estaba desesperado. Hay veces que yo le he dicho a Dios, cuando he pasado por momentos así, solamente le he dicho: Señor, no me dejes morir en un hospital, por favor. No quiero morir en un hospital. ¿Puedes quitarme la vida de otra manera? En los momentos donde he perdido la esperanza de poder recibir una bendición, de poder recibir que su mano la extienda para sacarme de ahí, dice: mas Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden estar quizá en un pozo, o los que están allá oyéndonos en un pozo de desesperación. Pero cuando tú clamas a Él de una forma de calidad, un clamor de calidad, un clamor, ¿verdad?, donde tú sabes que el amor profundo de Jesús es capaz de poder estirar, inclinarse a sacarte de allí. La Biblia dice que había una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Imagínate, flujo de sangre por 12 años. No soy mujer, pero yo puedo imaginar lo grave y terrible anemia que esa mujer tenía al estar perdiendo sangre todos los días. Y la cultura judía, toda persona que tenía un flujo de sangre, ¿verdad?, fuera de su menstruación, era una mujer inmunda. Nadie se podía sentar. Si se sentaba ella en una silla, y si alguien se sentaba en esa silla en ese momento, ese era inmundo. Ella tenía que luchar contra todo eso. Ella no podía estar sentada en cualquier lugar. Ella no podía ir a lugares públicos. Ella no se podía sentar en un restaurante para comer con su familia. Ella estaba enferma por 12 años. Pero un día a ella se le reveló el amor profundo de Jesús, tan profundo que ella solamente dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y yo no sé, hay veces que nosotros traemos una profunda enfermedad, una enfermedad de muchos años, algo que está acabando con tu vida. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Él dio su vida en esa cruz, que si vuelve a repetirse una mujer que se arrastre, ¿verdad? Hoy tenemos alfombra. En aquel tiempo era una tierra polvienta, donde quizá los hombres que estaban atrás de Jesús lo pisaban. Pero esa mujer se humilló de una manera y clamó de una manera que a Dios le agradó. Y dice la Biblia que cuando ella lo tocó, en ese momento ella sintió cómo la enfermedad se había ido. El pozo de la desesperación, ¿verdad?, que ella tenía, una mano la había extendido y la había sacado. A veces cuando pensamos, mi pastor me decía que ese pozo de desesperación, ese pozo que habla aquí, en la antigüedad eran como cisternas, pero esas cisternas no eran cuadradas en su manera de nosotros como cisternas, ¿verdad?, que hacemos, sino era un hoyo con un solo orificio pequeño, como una forma de botella, donde el que estaba en el fondo era una botella y un pequeño círculo donde casi no podías ni salir tú. Y solamente esperabas a que alguien tuviera misericordia y te ayudara a salir de ahí. ¿Cómo sería el clamor de David al sentirse allí en ese pozo de desesperación? Dice que Dios lo sacó de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese pozo no estaba vacío, no era algo que tú te pudieras sentar a esperar, sino que ese pozo tenía lodo y era como un pantano, donde cuando tú te movías, o sea, no había nada firme abajo, tus pies se iban sumergiendo y entre más te movías, más te hundes. Ese es un pantano. Y muchas veces, a veces nosotros, entre más te mueves, ¿verdad?, y quieres salir tú por tus propias fuerzas, más te hundes. La Biblia nos habla de esa mujer de flujo de sangre que dice que había gastado todo su dinero en médicos. Y en lugar de que los médicos le pudieran ayudar con su azote, con su enfermedad, dice que los médicos le sacaban el dinero y le habían quitado ya todo, había perdido todo lo que ella tenía y aún le iba más mal. ¿Cuántas veces la gente recurre inclusive a brujos, a hechiceros, a la santa muerte para poder salir de ese pozo de la desesperación? Pero ellos nunca te van a sacar de allí, al contrario te van a hundir más y al contrario te va a ir más mal y te van a dejar en la miseria, en la pobreza. Solamente Jesús puede sacarnos de allí. Pero mientras no entendamos el amor profundo de Dios, vamos a pensar que Dios no nos oye porque ya llevamos mucho tiempo allí. Por eso es que el salmista dice: pacientemente esperé, pacientemente esperé. Si estás pasando por una crisis financiera, pacientemente tienes que aprender a esperar. Pacientemente estás pasando por una crisis de enfermedad, tienes que aprender pacientemente, porque llega un momento
donde el Espíritu Santo y el Señor tocan, estiran la mano en medio de tu lodo, en medio de tu dolor, en medio de tu pozo, y te sacan de ahí. Dice mi pastor, cuando estaba desesperado porque Patty iba a morir, los médicos van a morir esta noche, dice que él lloró en la presencia de Dios, se abandonó y le dijo: Señor, tú eres el único que puedes hacer algo. Dice que en ese momento entró la presencia de Dios a donde estaba el hincado y le dijo estas palabras: a partir de este día las cosas van a cambiar. Cuando fue al hospital, los médicos salieron a darle la noticia, el reporte, le dijeron: no sé qué está pasando, pero todas las cosas apuntaban para que tu esposa muriera esta noche o muriera en la madrugada, pero tu esposa está mejor, está recuperándose, todo está cambiando, esto está siendo diferente. Wow. Y dice, después de varios meses que ella estuvo en terapia intensiva y que ella salió, dice que las enfermeras le han dicho: señora Patty, su estancia aquí ha hecho que yo crea en Dios. Su estancia aquí ha hecho que yo crea en Dios. Y ella nos decía ayer: pastores, hablen del sufrimiento. Háblenle a la iglesia del sufrimiento. Háblenle a la iglesia que hay alguien que no va a pasar de largo y que se va a extender su mano para levantarte, para sanarte, para curarte, para poder hacer una inversión en tu vida, en esa cruz, sacándote de donde tú vayas a estar. El amor profundo de Jesús nunca va a abandonarnos. ¿Qué es lo que produce las situaciones adversas? ¿Qué es lo que produce? Que mi pastora se parara ahí, nos diera testimonio de esto, pero nos dijo algo que yo nunca la había oído. Nos dijo: pastores, los amo, pastores. Llorando. Cuando yo salí de la depresión, yo salí amando a la gente. Y yo creo que una persona que quizá tenga que enfrentar el cáncer, quizá tenga que enfrentar una situación adversa, tú tienes que saber que esa situación adversa tiene un propósito. Y hay veces que Dios ocupa años con una enfermedad, años con una situación financiera, años con un cáncer, ¿sabes? Pero tiene un propósito, y ese propósito es derramar su amor sobre ti, porque no lo tienes. Porque no lo tenemos. A veces ni en la familia, como me pasó a mí. Y Dios, con todo el dolor, cuando Él me habló acerca de mi padre, que yo no amaba a mi padre, que yo no había amado a mi madre, Dios no me dio amor solamente en una reunión. Dios tuvo que llevarme a la cruz para matarme, para que yo muriera a mis deseos, a mi orgullo, a la soberbia, y yo pudiera empezar a amar a mis padres. 3 días los tuve y les mostré un amor que Dios estaba poniendo, pero mi padre murió. A los pocos tiempos, no sé, entré en una depresión, donde Dios me mostró que amar a la gente es lo más valioso que tú puedes vivir y tener en esta tierra. No puedes vivir así. No puedes vivir viniendo a la iglesia sin tener un amor por los hermanos, por alguien que quizás se enojó contigo. O sea, la vida es corta, amada iglesia. Dios te dio una familia, Dios te dio unos padres,
Dios te dio unos hijos, Dios te dio un esposo, Dios te dio vecinos para mostrar el amor de Dios, para mostrarles el amor de Cristo Jesús en una cruz del Calvario. Quizá tú has salido del cáncer. Yo digo, ¿por qué no vas a los hospitales? ¿Por qué no vas y les hablas de Jesús? Quizá tú has estado en la cárcel. ¿Por qué no vas y les hablas a los presos? Hace unos días me llamó un amigo, un pastor. Me dijo, pastor, quiero que me ayudes. Estoy pasando por una depresión profunda. Y al principio yo no le contesté porque él tiene un pastor. Y a veces uno se mete en unos problemas por ministrar a alguien, ¿verdad?, que no está bajo tu redil. Y dije, no le voy a hacer caso. Después me mandaron un mensaje al Face su hermana y me dijo, pastor, soy hermana de esta persona. Dios nos ha hablado que usted es el único que puede ayudarnos a dar. Ayúdele a mi hermano a salir de allí. Y yo digo, a veces no sabemos por qué Dios nos mete en una depresión profunda. Y a veces decimos, Señor, yo siempre he orado, Señor, nunca quiero regresar a ese lugar, nunca. Pero ya lo conozco y sé los síntomas. Pero Dios me habla y me dice, por eso te metí, para que tú puedas ayudar a aquellos que han pasado por esa situación. Y bueno, primeramente Dios, voy a platicar con él. Pero hay veces que Dios nos muestra su amor. Lo que yo hice por ti, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. A veces tenemos que viajar, invertir gasolina, invertir en viajar para poder ir y ministrar el amor de Jesús. Pero es ahí donde Dios se manifiesta. Dios no se va a manifestar cuando nosotros solamente agarramos el teléfono, déjame orar por ti. No, ve, ve tú, invierte como este buen samaritano. Ve, toma tu auto, échale gasolina. Si no tienes, gástate el gasto. Dios no te va a dejar. Pero ve y habla de Jesús. Y háblales del profundo amor de Jesús en esa cruz. De cómo Dios te sacó de ahí, de cómo Dios tuvo misericordia de ti. Ve con tus padres, están lejos, pastor. Vaya a verlos. Vaya a verlos. Ve a verlos. Tienes a alguien que se te viene, lo soñaste. Ay, soñé con el tío, ¿verdad? Soñé con el primo, ¿verdad? Es Dios hablándote. Ve y verlos a ver. Ponte de pie. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre algo sólido, sobre esa roca. Puso un cántico nuevo. Una persona, ¿verdad?, que tiene a Jesús. Una persona que se ha encontrado con Jesús, que ha salido del pozo y del lodo cenagoso. Tiene un cántico nuevo. Empieza a cantar. Yo no sé por qué la gente que tiene gozo canta, ¿verdad? Quizás se acabaron los cantos en tu casa. No hay cantos. Ya no se oye la loca que cantaba ahí, o el loco, ¿verdad? Pero una persona que canta, cuando tus hijos canten, déjales que canten al Señor. Déjalos. Porque eso habla acerca de que tienen gozo, están sobre la roca. Pon cánticos en tu casa. Pon gozo en tu casa. Levanta tus manos y dile al Señor, si tú eres un sacerdote, un levita, alguien que ha pasado de largo ante la necesidad, alguien que ha olvidado a sus padres,
alguien que ha olvidado a sus familias, alguien que ha olvidado a aquel. Es que esa gente no tiene derecho a estar en el cielo. Hey, ve por ellos. Tú y yo tampoco teníamos derecho a estar. Amado Jesús, derrama tu amor sobre nosotros. Derrama tu amor sobre el que no lo tiene. Empieza a decirle, si tú eres honesto y le dices: Señor, derrama tu amor. Yo no quiero aprender el amor en la tribulación, quiero aprenderlo de tu palabra, quiero aprenderlo de la cruz, quiero aprenderlo allí. Y si tú estás en la condición del que está metido en un pozo, del que está metido en el lodo cenagoso, entonces sal de tu lugar, porque Dios te dice: ven a este lugar, ven, aquí está tu solución, aquí está Cristo. Sal de tu lugar, ven aquí al frente. Y tú sientes que estás en un pozo de depresión, en un pozo de miseria, en un pozo de enfermedad, en un pozo. Ven,